Título cuarto. Regímenes especiales. Artículo 72. Naturaleza de los regímenes especiales. Los regímenes especiales son formas de gobierno y administración del territorio, constituidas por razones de población, étnico-culturales o de conservación ambiental. Su conformación tendrá lugar en el marco de la organización político-administrativa del Estado. Los distritos metropolitanos autónomos, las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias y la provincia de Galápagos son regímenes especiales. Capítulo primero. Distritos metropolitanos autónomos. Artículo 73. Distritos metropolitanos autónomos. Los distritos metropolitanos autónomos son regímenes especiales de gobierno del nivel cantonal establecidos por consideraciones de concentración demográfica y de conurbación, los cuales ejercerán las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las que puedan ser asumidas, con todos los derechos y obligaciones, de los gobiernos provinciales y regionales. Sección primera. Conformación. Artículo 74. Conformación. El cantón o conjunto de cantones contiguos en los que existan conurbaciones, con un número de habitantes mayor al 7% de la población nacional podrán constituir un distrito metropolitano autónomo de acuerdo con lo previsto en la Constitución y la ley. La conformación de los distritos metropolitanos autónomos no supone la escisión del territorio provincial respectivo. Artículo 75. Iniciativa de conformación. La iniciativa para la conformación de un distrito metropolitano autónomo corresponderá a los gobiernos municipales y se iniciará con la resolución o resoluciones adoptadas por el o los consejos municipales respectivos, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. Con las resoluciones adoptadas por el o los respectivos consejos municipales, se preparará el proyecto de ley y el estatuto de autonomía, con la información que sustente el cumplimiento de lo establecido en la Constitución y este código para su conformación. Artículo 76. Proyecto de ley. El proyecto de ley orgánica de creación del Distrito Metropolitano Autónomo contendrá exclusivamente la declaración de su creación y la delimitación de su territorio. En la exposición de motivos se incluirá la información de sustento correspondiente. El proyecto no podrá modificar los límites territoriales del cantón o cantones que conforman el Distrito Metropolitano Autónomo. El proyecto será presentado por el o los alcaldes o alcaldesas al presidente de la República, quien en uso de su iniciativa legislativa privativa para presentar proyectos de ley que modifiquen la división política administrativa del país, lo remitirá en un plazo máximo de 10 días a la Asamblea Nacional para el inicio del procedimiento legislativo correspondiente. La Asamblea Nacional aprobará el proyecto de ley en un plazo máximo de 120 días, contados desde su recepción, y en caso de no pronunciarse dentro de este plazo, se considerará aprobado. Para negar o archivar el proyecto de ley, la Asamblea requerirá de los votos de las 2/3 partes de sus integrantes. Artículo 77. Proyecto de Estatuto de Autonomía. El estatuto aprobado será la norma institucional básica del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano. El estatuto establecerá al menos su denominación, símbolos, principios, instituciones y órganos del gobierno metropolitano y su sede, así como la identificación de sus competencias, bienes, rentas y recursos propios. El estatuto preverá de manera obligatoria estructuras desconcentradas para la gestión de sus competencias y los mecanismos de participación ciudadana necesarios. Artículo 78. Dictamen de constitucionalidad. Los alcaldes o alcaldesas presentarán a consideración de la Corte Constitucional el proyecto de estatuto. La Corte Constitucional verificará su conformidad con la Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 27 Constitución en un plazo máximo de 45 días contados a partir de la fecha de presentación. Vencido el plazo, en caso de no emitirse el dictamen correspondiente, se entenderá que es favorable. Si la Corte Constitucional considera que el proyecto es contrario a las disposiciones constitucionales, devolverá el proyecto a los alcaldes o alcaldesas, para que salven los errores observados por la Corte e incorporen las modificaciones que aseguren la conformidad del proyecto de estatuto con la Constitución. Con las modificaciones, la Corte Constitucional emitirá su dictamen en un plazo máximo de 10 días, contados desde que el estatuto vuelva a su conocimiento.
En caso de que el dictamen sea negativo, se podrá volver a presentar el estatuto con las reformas que permitan su conformidad con la Constitución, e iniciar el trámite nuevamente. Artículo 79. Consulta popular. Con el dictamen favorable de la Corte Constitucional al proyecto de estatuto y la ley aprobada por la Asamblea Nacional o, en su defecto, vencidos los plazos correspondientes, el o los alcaldes o alcaldesas de los cantones interesados en conformar el Distrito Metropolitano Autónomo solicitarán al Consejo Nacional Electoral, dentro de los 15 días siguientes, la convocatoria a consulta popular en dicho cantón o cantones, para que su población se pronuncie sobre el Estatuto de Autonomía. El Consejo Nacional Electoral realizará la convocatoria a consulta popular dentro de los 45 días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. En caso de que sean varios los cantones a conformarse en Distrito Metropolitano, la consulta popular se realizará en la misma fecha, de conformidad con lo previsto en la Constitución, y será financiada por el o los gobiernos municipales correspondientes. Artículo 80. Vigencia de ley y estatuto. Si la consulta fuera aprobada por la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos en el cantón o de ser el caso, en cada cantón, la ley y el estatuto entrarán en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial. Solo en caso de conformarse el Distrito Metropolitano con más de un cantón, el Consejo Nacional Electoral convocará elecciones de alcalde o alcaldesa y concejales o concejalas metropolitanos del nuevo distrito en un plazo máximo de 45 días una vez aprobada la consulta. Los representantes del Distrito Metropolitano a la Asamblea Nacional serán elegidos en el siguiente proceso eleccionario nacional, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Materia Electoral. Artículo 81. Nueva consulta. Si la consulta popular no obtuviere la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos en el cantón o de ser el caso, en cada cantón, ésta podrá volver a convocarse después de un año contado desde que se llevó a efecto la consulta anterior, únicamente en el cantón donde no haya sido aprobada, sin necesidad de iniciar otro proceso. Artículo 82. Reforma del Estatuto. Las reformas al Estatuto se realizarán con sujeción al proceso en él establecido, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Sección segunda. Gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos descentralizados. Parágrafo primero. Naturaleza jurídica, sede y funciones. Artículo 83. Naturaleza jurídica. Los gobiernos de los distritos metropolitanos autónomos descentralizados son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutiva previstas en este Código y el Estatuto de Autonomía para el ejercicio de las funciones y competencias que les corresponden y las que asuman de los otros niveles de gobierno autónomo descentralizado. Al Distrito Metropolitano Autónomo, le corresponderá un único gobierno metropolitano autónomo descentralizado, constituido y organizado de conformidad con la Constitución, este Código y su Estatuto de Autonomía. La sede del gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo será la cabecera cantonal, o aquella que prevea el Estatuto de Autonomía. En el caso de constituirse distritos metropolitanos, su territorio no dejará de ser parte del territorio de la provincia a la que pertenece. Artículo 84. Funciones. Son funciones del gobierno del Distrito Autónomo Metropolitano. A. Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción distrital metropolitana, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas metropolitanas, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. B. Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales. C. Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, para lo cual determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento de conformidad con la planificación metropolitana, asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. D. Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción distrital metropolitana.
Elaborar y ejecutar el Plan Metropolitano de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en 28, suplemento, registro oficial N303, martes 19 de octubre del 2010 forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas. Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley, y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública distrital correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad y continuidad, solidaridad, subsidiariedad, participación y equidad. Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística en el Distrito Metropolitano, en coordinación con los demás gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno. Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio metropolitano. Implementar los sistemas de protección integral del cantón que aseguren el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales, lo cual incluirá la conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental en su circunscripción territorial de manera articulada con las políticas ambientales nacionales. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no existe una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la elaboración, manejo y expendio de víveres, servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios. Regular y controlar el uso del espacio público metropolitano y, de manera particular, el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización. Regular y controlar las construcciones en la circunscripción del Distrito Metropolitano, con especial atención a las normas de control y prevención de riesgos y desastres. Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial metropolitana con el objeto de precautelar el desarrollo ordenado de las mismas. Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del Distrito Metropolitano. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su territorio. Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana metropolitanos, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. Las demás que establezca su Estatuto de Autonomía y la ley. Artículo 85. Competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano. Los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos ejercerán las competencias que corresponden a los gobiernos cantonales y todas las que puedan ser asumidas de los gobiernos provinciales y regionales, sin perjuicio de las adicionales que se les asigne. Parágrafo segundo del Consejo Metropolitano. Artículo 86. Consejo Metropolitano. El Consejo Metropolitano es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano. Estará integrado por los concejales o concejalas elegidos por votación popular de conformidad con previsto en la ley de la materia electoral. El alcalde o alcaldesa metropolitana lo presidirá con voto dirimente.
En la elección de concejales o concejalas metropolitanos se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución. Artículo 87. Atribuciones del Consejo Metropolitano. Al Consejo Metropolitano le corresponde: a. Ejercer la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano, mediante la expedición de ordenanzas metropolitanas, acuerdos y resoluciones. b. Regular, mediante ordenanza metropolitana, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. c. Crear, modificar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute. d. Expedir acuerdos o resoluciones en el ámbito de sus competencias para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 29. Aprobar el Plan Metropolitano de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial elaborados participativamente con la acción del Consejo Metropolitano de Planificación, los gobiernos parroquiales y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos. F. Aprobar o observar el presupuesto del Gobierno Autónomo Metropolitano, que deberá guardar concordancia con el Plan Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos del distrito en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará o observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas. G. Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el Plan Metropolitano de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, en el monto y de acuerdo con los requisitos y disposiciones previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se emitan para el efecto. H. Aprobar por pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten. Y. Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas distritales, según las disposiciones de la Constitución, la ley y el Estatuto de Autonomía. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales. J. Conocer el plan operativo y el presupuesto de las empresas públicas y mixtas del Gobierno Autónomo Metropolitano, aprobado por el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del Gobierno Metropolitano. K. Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el alcalde o alcaldesa metropolitana, conforme a la ley. L. Fiscalizar la gestión del alcalde o alcaldesa metropolitana del Gobierno Distrital Metropolitano, de acuerdo con lo previsto en este código. M. Decidir la destitución, con el voto conforme de las 2/3 partes de sus integrantes, del alcalde o alcaldesa o del vicealcalde o vicealcaldesa y de las concejalas o concejales que hubieran incurrido en una de las prohibiciones previstas en este código y en el Estatuto de Autonomía, garantizando el debido proceso. N. Elegir, de entre sus miembros, al vicealcalde o vicealcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Metropolitano. O. Designar, de fuera de su seno, al secretario del Consejo, de la terna presentada por el alcalde o alcaldesa metropolitana. P. Decidir sobre la conformación de mancomunidades o de consorcios. Q. Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o alcaldesa metropolitana. R. Conceder licencias a los miembros del gobierno metropolitano, que acumulados, no sobrepasen 60 días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente justificada, podrá prorrogar este plazo. S. Conocer y resolver los asuntos que sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa metropolitana. T. Crear, modificar y fusionar parroquias, cambiar sus nombres y determinar sus linderos, de acuerdo con la Constitución y este Código. Por motivos de conservación ambiental, del patrimonio tangible e intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de pueblos y nacionalidades indígenas, los consejos metropolitanos podrán constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este Código.
Expedir la ordenanza de construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales que rijan el distrito para la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus instalaciones. B. Regular y controlar el uso del suelo en el territorio del Distrito Metropolitano, de conformidad con las leyes sobre la materia, y establecer el régimen urbanístico de la tierra. W. Reglamentar los sistemas con los cuales han de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas metropolitanas. X. Regular mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta la configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y la aplicación del principio de equidad interbarrial. Y dictar políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas de su circunscripción territorial, de acuerdo con las leyes sobre la materia. Z. La institución del Sistema Distrital de Protección Integral para los grupos de atención prioritaria. A. Realizar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía del Distrito Metropolitano. B. Designar, cuando corresponda, a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados. Y C. Las demás atribuciones previstas en la ley y en el Estatuto de Autonomía, así como las atribuciones previstas para los consejos municipales, consejos provinciales y regionales. 30. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010. Artículo 88. Atribuciones de los concejales o concejalas metropolitanas. Los concejales o concejalas metropolitanas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes de sus acciones y omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones. Estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones. A. La intervención con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del Consejo Metropolitano. B. La presentación de proyectos de ordenanzas distritales, en el ámbito de competencia del Gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo. C. La intervención ante el Consejo Metropolitano de Planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el Consejo Metropolitano Autónomo. Y D. La fiscalización de la gestión del alcalde metropolitano de conformidad con este código y la ley. Parágrafo tercero del alcalde o alcaldesa metropolitano. Artículo 89. Alcalde o alcaldesa metropolitano. El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del Ejecutivo del Gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstos en la Ley de Materia Electoral. Artículo 90. Atribuciones del alcalde o alcaldesa metropolitano. Le corresponde al alcalde o alcaldesa metropolitano. A. Ejercer la representación legal del gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo. Y la representación judicial conjuntamente con el procurador síndico. B. Ejercer la facultad ejecutiva del gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo. C. Convocar y presidir con voz y voto las sesiones del Consejo Municipal Metropolitano, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa. El Ejecutivo tendrá voto dirimente en caso de empate en las votaciones del órgano legislativo y de fiscalización. D. Presentar proyectos de ordenanzas distritales en materias de competencia del Gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo. E. Presentar con facultad privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman tributos, en el ámbito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno. F. Dirigir la elaboración del Plan Distrital de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Metropolitano de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley. G. Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el Plan Metropolitano de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas. H. Elaborar el plan operativo anual y la correspondiente proforma del presupuesto institucional conforme al Plan Metropolitano de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, observando los procedimientos participativos señalados en este código.
La proforma del presupuesto institucional deberá someter la consideración del Consejo Metropolitano para su aprobación. Y resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo. Expedir, previo conocimiento del Consejo, la estructura orgánica y funcional del Gobierno Distrital Metropolitano Autónomo Descentralizado. Nombrar y remover los funcionarios de dirección, procurador síndico y demás servidores públicos de libre nombramiento y remoción del Gobierno Distrital Metropolitano Descentralizado. J. Distribuir los asuntos que deban pasar a las comisiones del Gobierno Autónomo Metropolitano y señalar el plazo en que deben ser presentados los informes correspondientes. K. Sugerir la conformación de comisiones ocasionales que se requieran para el funcionamiento del Gobierno Metropolitano. L. Designar delegados institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación la institución. M. Presidir de manera directa o a través de su delegado los consejos cantonales para la igualdad y equidad en su respectiva jurisdicción. N. Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al Gobierno Autónomo Metropolitano, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito, aquellos que comprometan el patrimonio institucional, requerirán de la autorización del Consejo Metropolitano, en los montos y casos previstos en las ordenanzas distritales que se dicten en la materia. O, la aprobación, bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá informar al Consejo Municipal Metropolitano sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. Suplemento, Registro Oficial N303, martes 19 de octubre del 2010, 31p, adoptar, en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medidas de carácter urgente y transitorio, así como dar cuenta de ellas al Consejo, cuando se reúna, si estuviera correspondido adoptarlas, para su ratificación. Q. Integrar y presidir la comisión de mesa. R. Suscribir las actas de las sesiones del Consejo Metropolitano y de la comisión de mesa. S. Coordinar la acción distrital metropolitana con las demás entidades públicas y privadas. T. Designar a sus representantes institucionales en entidades, empresas u organismos colegiados donde tenga participación el Gobierno Metropolitano, así como delegar atribuciones y deberes al vicealcalde o vicealcaldesa, concejalas, concejales y funcionarios, dentro del ámbito de sus competencias. U. Coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana. B. Presentar ante el Consejo, y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma en que se hubieran cumplido los planes y programas aprobados por el Consejo Metropolitano. W. Resolver en primera o segunda instancia, según el caso, los reclamos que se le presentaren. X. Presidir de manera directa o a través de su delegado o delegada el Consejo Cantonal para la Igualdad y Equidad en su respectiva jurisdicción. Y. Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, en el distrito de acuerdo con las prescripciones de las leyes y ordenanzas sobre la materia. Z. Integrar el Gabinete Territorial de Consulta y la participación en las convocatorias periódicas que deberá realizar el presidente o presidenta de la República. A. La organización y empleo de la Policía Metropolitana en los ámbitos de su competencia dentro del marco de la Constitución y la ley. B. Solicitar la colaboración de la Policía Nacional para el cumplimiento de sus funciones. Y C. Las demás atribuciones que prevean la ley y el Estatuto de Autonomía. Parágrafo cuarto del vicealcalde o vicealcaldesa metropolitano. Artículo 91. Vicealcalde o vicealcaldesa. El vicealcalde o vicealcaldesa metropolitano es la segunda autoridad del gobierno del Distrito Metropolitano Autónomo, elegido por el Consejo Metropolitano, de entre sus miembros.
Su designación no implica la pérdida de la calidad de concejal o concejala metropolitano. Intervendrá en ausencia del alcalde o alcaldesa metropolitano y en los casos expresamente previstos en la ley. Artículo 92. Atribuciones. Son atribuciones del vicealcalde o vicealcaldesa metropolitanos. A. Subrogar al alcalde o alcaldesa metropolitano, en caso de ausencia temporal mayor 3 días y durante el tiempo que dure la ausencia. En caso de ausencia definitiva, el o la vicealcaldesa asumirá hasta terminar el periodo. La autoridad reemplazante recibirá la remuneración correspondiente a la primera autoridad del Ejecutivo. B. El cumplimiento de las funciones y responsabilidades delegadas por el alcalde o alcaldesa metropolitano. C. Todas las correspondientes a su condición de concejal o concejala. D. Los vicealcaldes o vicealcaldesas no podrán pronunciarse en su calidad de concejales o concejalas sobre la legalidad de los actos o contratos que hayan ejecutado durante sus funciones como ejecutivos. Las resoluciones que el Consejo adopte contraviniendo esta disposición serán nulas. Y las demás que prevean la ley, el Estatuto de Autonomía y las ordenanzas metropolitanas. Capítulo 2. Circunscripciones territoriales de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Artículo 93. Naturaleza de las circunscripciones territoriales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, son regímenes especiales de gobierno autónomo descentralizado establecidos por libre determinación de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, en el marco de sus territorios ancestrales, respetando la organización político-administrativa del Estado, que ejercerán las competencias del nivel de gobierno autónomo correspondiente. Se regirán por la Constitución, los instrumentos internacionales y por sus estatutos constitutivos, para el pleno ejercicio de los derechos colectivos. Contarán con los recursos provenientes del presupuesto general del Estado que les correspondan. En estos regímenes especiales, en el marco del respeto a los derechos colectivos e individuales, se aplicarán de manera particular los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, los usos y costumbres, así como los 32, suplemento, Registro Oficial N 303, martes 19 de octubre del 2010. Derechos colectivos de los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que los habitan mayoritariamente, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y este Código. Sección primera. Conformación. Artículo 94. Conformación. Las parroquias, cantones o provincias conformadas mayoritariamente por comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán adoptar este régimen especial de gobierno, luego de una consulta aprobada por al menos las 2/3 partes de los votos válidos emitidos, correspondientes al registro electoral de la respectiva circunscripción, en la que se incluirá el Estatuto de Constitución y Funcionamiento. Se podrán conformar circunscripciones territoriales indígenas plurinacionales e interculturales respetando la diversidad étnico-cultural existente en dicho territorio. Artículo 95. Iniciativa. La iniciativa para conformar una circunscripción territorial de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubias corresponde a estos o al gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Para el efecto, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, con el respaldo del 10% de los habitantes de la respectiva circunscripción o de la mayoría absoluta de las autoridades de los gobiernos comunitarios, solicitarán al Consejo Nacional Electoral la convocatoria a consulta. En caso de que sea el gobierno autónomo descentralizado a través de su órgano legislativo el que tenga la iniciativa, deberá contar con el voto favorable de las 3/4 partes de sus integrantes. El Consejo Nacional Electoral deberá realizar la convocatoria para la consulta dentro de los 45 días siguientes a la fecha de la petición. En caso de que el resultado sea positivo, entrará en vigencia una vez que el Consejo Nacional Electoral proclame los resultados, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. En caso de que el resultado de la consulta sea negativo en relación a la propuesta, la iniciativa podrá ser retomada después de un lapso mínimo de 2 años. Artículo 96. Fusión de circunscripciones territoriales de comunidades,
pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, por iniciativa de sus órganos de gobierno, 2 o más circunscripciones territoriales de comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas o montubias podrán fusionarse y conformar una nueva circunscripción, en el marco de la organización político-administrativa con el objetivo de ir reconstituyendo los territorios ancestrales. Los órganos de gobierno de las circunscripciones territoriales involucradas adoptarán la decisión con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes. En el caso de los cantones o provincias, con la decisión ciudadana favorable, los ejecutivos presentarán al presidente de la República el proyecto de ley para que lo remita a conocimiento y aprobación de la Asamblea Nacional, sin modificaciones y en un plazo máximo de 30 días, para el inicio del procedimiento legislativo correspondiente. Si el proyecto no es tratado en el plazo máximo de 180 días, entrará en vigencia por el Ministerio de Ley. Si se tratara de 2 o más parroquias, los ejecutivos presentarán el proyecto de ordenanza de fusión al alcalde o alcaldesa, sin modificaciones y en un plazo máximo de 30 días. Este presentará dicho proyecto ante el respectivo consejo, que tendrá 180 días para tratarlo, caso contrario entrará en vigencia por el Ministerio de la Ley. La ley o ordenanza de fusión de estas circunscripciones según el caso contendrá su plan de desarrollo debidamente financiado, en concordancia con el summa causae, su denominación, la sede, el territorio, y los límites correspondientes. El Estado preverá en el presupuesto general una partida destinada a financiar los procesos de constitución e institucionalización de las circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias. Artículo 97. Pueblos, nacionalidades, comunidades o comunas que no puedan constituirse en circunscripciones territoriales indígenas. Los pueblos, nacionalidades, comunidades o comunas que no puedan constituirse en circunscripciones territoriales indígenas, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución, ejercerán los derechos colectivos establecidos en la misma, en especial sus propias formas de convivencia, organización social y su autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral, para lo cual los gobiernos autónomos descentralizados establecerán un proceso de planificación conjunto y podrán delegar competencias a las autoridades legítimas y legalmente establecidas por los pueblos, nacionalidades, comunidades o comunas indígenas. Aquellas nacionalidades que se encuentren separadas territorialmente de las circunscripciones territoriales indígenas se integrarán en el sistema de gobierno de la nacionalidad o pueblo correspondiente para el ejercicio de los derechos colectivos sobre la totalidad de sus comunidades. Artículo 98. Gobierno, en las circunscripciones territoriales de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias que se conformen de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y este Código, habrá un gobierno autónomo descentralizado que corresponderá al nivel provincial, cantonal o parroquial, según sea la circunscripción territorial en la que se hayan constituido. Dicho gobierno adoptará, para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias, las medidas contempladas en la Constitución, los instrumentos suplemento, Registro Oficial N 303, martes 19 de octubre del 2010, 33 internacionales vigentes y este Código. Además, elaborará a través del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado, las normas pertinentes según sus condiciones específicas, usos, costumbres y tradiciones. Artículo 99. Competencias. Las circunscripciones territoriales de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente a fin de garantizar la aplicación de los derechos colectivos señalados en la Constitución, y se regirán por el principio del summa causae o buen vivir. En el caso en que asuman las competencias de las juntas parroquiales, de los municipios o de los consejos provinciales, estos niveles de gobierno dejarán de existir en la circunscripción correspondiente. Artículo 100. Territorios ancestrales. Los territorios ancestrales de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios que se encuentren en áreas naturales protegidas, continuarán ocupados y administrados por estas, de forma comunitaria, con políticas, planes y programas de conservación y protección del ambiente de acuerdo con sus conocimientos y prácticas ancestrales en concordancia con las políticas y planes de conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado.
El Estado adoptará los mecanismos necesarios para agilitar el reconocimiento y legalización de los territorios ancestrales. Artículo 101. Pueblos recientemente contactados. Los pueblos indígenas con contacto reciente con características socioeconómicas especiales, que se deriven de su dependencia a los ecosistemas presentes en su territorio, tendrán derecho a organizarse y a administrar su territorio, de la manera que mejor sirva para mantener su cultura y su forma de subsistencia, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. Artículo 102. Financiamiento. El Gobierno central asignará, con cargo al presupuesto general del Estado, recursos destinados a financiar los procesos de formulación, conformación, institucionalización, implementación, consultas, fusiones de las circunscripciones territoriales indígenas, afroecuatorianas y montubias, que incluye estudios, censos, socializaciones y contrataciones para hacer efectivo lo que al respecto se prevé en la Constitución y en este Código. Los planes de desarrollo serán los que correspondan al nivel de gobierno respectivo y contarán con los recursos respectivos. Artículo 103. Tierras y territorios comunitarios. Se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, y que estarán exentas del pago de tasas e impuestos, así como la posesión de los territorios y tierras ancestrales, que les serán adjudicadas gratuitamente. Capítulo 3. Provincia de Galápagos. Artículo 104. Provincia de Galápagos. La provincia de Galápagos constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y por constituir patrimonio natural de la humanidad. Su territorio será administrado por un Consejo de Gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el régimen especial de Galápagos. Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones del Consejo de Gobierno, se garantizarán la participación ciudadana y el control social, en los términos previstos en la Constitución y la ley.